Báscula, el peso de las ideas. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán a las 11 de la noche en C7 Noticias. Muy buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana en C7 Radio. Hoy es lunes de política en La Báscula y me acompaña como todos los lunes el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo estás? Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Nuestro auditorio, más tuyo que mío, por cierto. Sí. Hombre, gracias. Más tuyo que mío, pero bueno, hoy con tres temas que como buen lunes de política, enlazándose o entrelazándose. El primero es este asunto, ya terminó la segunda etapa de 3 o de 4 que tienen los procesos de las candidaturas independientes, esta nueva figura que contempla el código electoral pues, del Estado, pero también el nacional, esta figura que se está estrenando, y bueno, pues vamos a analizar cómo les fue a las candidaturas independientes en esta segunda etapa. Después analizaremos 2 casos en concreto que han generado pues expectativa. Un caso es el de un joven estudiante llamado Pedro Kumamoto y otro es el de Guillermo Cienfuegos, alias Lagrimita. Vamos a ver qué impacto han tenido en la candidatura, en el ánimo de la gente, en las candidaturas independientes como tal. Posteriormente vamos a hablar de las plurinominales, estos mecanismos que tiene nuestro sistema político para que lleguen candidatos de partido al Congreso de la Unión, a los congresos de los estados. Ya se publicaron las listas de todos los partidos y pues vamos a platicar un poco cómo nos fue a los jaliscienses cómo les fue a los jaliscienses en estas listas por los diferentes partidos políticos. Y finalmente vamos a ver pues un caso en concreto que en una de estas listas, pues buscando fuero, se encontró Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces vamos a analizar todo el tema que está en torno a Marcelo Ebrard y a su incorporación a la lista de Movimiento Ciudadano. Entonces, si te parece bien, Doc, empezamos con el proceso de las candidaturas independientes. ¿Cómo viste esta segunda? La primera etapa tuvieron que cumplir los candidatos con requisitos como de escuela, de forma, tener una organización, ahí se eliminaron bastantes, quedaron otros y ahora tuvieron que recopilar un número de firmas con una copia de la credencial de elector que serán válidas posteriormente. En este proceso de la recopilación de firmas y de apoyos, ¿cómo viste el proceso? Bueno, mira, yo creo que pues los mismos candidatos, porque hay que considerar que de los que hicieron trámites, pues no todos lograron obtener la validación para que el Instituto Nacional Electoral les autorizara a conseguir las firmas, y yo creo que los propios candidatos pues podrán decirlo, que el proceso realmente pues es complejo, es difícil, los deja exhaustos. A nivel federal se recibió la solicitud de 123 aspirantes, pero solo se aceptó 56. En el estado de Jalisco se recibieron 26 solicitudes, pero solo procedieron 15. Y de estas vamos a ver ahora cuáles. El día 5 de abril los organismos electorales deciden que efectivamente quedan habilitados como candidatos independientes. ¿Cómo sucede esto, doctor? Ellos presentaron hoy un número de firmas, de boletas, de afiliaciones, de respaldos, y entonces pasan al Registro Federal Electoral del Instituto Nacional Electoral, quien dice, a ver, efectivamente, Sergio Ramírez, por ejemplo, yo firmé mi hoja para apoyar a Pedro Kumamoto. Sergio Ramírez efectivamente está en pleno uso de sus derechos políticos, tiene su credencial de elector, y la credencial de elector que nos hizo llegar es válida junto con su firma y foto. El apoyo de Sergio Ramírez es válido. Hay que ver si de los 7,000 y tantos que consiguió, todos son válidos. Claro, es lo que procede, ¿no? Digamos. Pero sin embargo, mira, Sergio, yo quisiera aquí hacer una reflexión un poco para ubicar en su contexto las candidaturas independientes, porque creo que se han sobredimensionado o se han menospreciado. Entonces yo quisiera más bien que las situáramos en su justa dimensión. En primer lugar, quisiera decir yo que el hecho de que un país tenga candidaturas independientes no lo hace ni más ni menos democrático. Así es. Sí, eso hay que quede bien claro. Por ejemplo, ahorita en estos momentos existen países en donde no están permitidas las candidaturas independientes
por ejemplo, Argentina, Brasil, Costa Rica, Suecia, Uruguay, la gran democracia latinoamericana, no están permitidas las candidaturas independientes, y eso no significa que sea menos democrático que nosotros, que la tenemos permitidas. Claro. Segunda cuestión, en México las candidaturas independientes no se inventaron para esta elección. En México las candidaturas independientes existieron desde 1911 a 1946. Acordémonos nosotros simple y sencillamente que, por ejemplo, tanto Juan Andreu Almazán, Miguel Enríquez Guzmán, como Ezequiel Padilla, que fueron candidatos contra el candidato del PRI, precisamente en 1940, 46 y 52, estos surgieron como candidatos independientes, en realidad eran candidatos independientes, porque en esa época la legislación electoral no exigía que fuera postulado por un partido una persona y que los partidos tuvieran el sinnúmero de requisitos y de firmas y de trámites que cumplir para poder ostentarse como partido político. Partido político era sinónimo de un grupo de gentes que se reunían en torno a un barrio, a una colonia, y que discutían por asuntos públicos y de política. Por ejemplo, aquí en Jalisco, a principios del siglo XX, existía el partido de la calle Mezquitán, el partido de la calle Mexicalcingo, el partido de la calle Vidrio. Había como 200 o 300 partidos en Guadalajara, según cómo se reunieran diferentes núcleos o sitios. Bueno, entonces, primera fase de las candidaturas independientes, 1911-1946. Segunda fase, prohibidas en la ley, pero no en la Constitución, de 1946 al 2006. Acordémonos nosotros que precisamente Jorge Castañeda se lanza como candidato independiente en el 2006 y en todo el relajo que se armó. Luego tenemos 2000. No le permiten ser candidato independiente, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana dice sí se violaron sus derechos. Así es, y a partir de ahí se tiene y entonces ordena al Estado mexicano que tome medidas para compatibilizar lo que decía la Constitución y la ley. ¿Qué fue lo que hizo el legislador mexicano? Prohibir en la Constitución las candidaturas independientes con la reforma del 2007. Entonces tenemos la tercera fase, de 2007 a 2012, prohibidas en la Constitución y en la ley. De 2012 a 2014, permitidas en la Constitución, pero sin ley secundaria. Y ahora actualmente, de 2014 a la fecha, permitidas en la Constitución y en la ley. Entonces, nosotros no estamos inventando el hilo negro, ni tampoco es la primera vez que en México existen candidaturas independientes, y en segundo término, el que existan o no nos hace ni más ni menos democráticos. Y segunda cuestión, a mí me parece que también es un tanto cuanto que debe de ser reflexionado este asunto de las candidaturas independientes, por cuánto significa la desinstitucionalización de la política o la personalización de la política, como lo quieras llamar. Es decir, las candidaturas independientes te traen consigo liderazgos carismáticos y por lo regular con un sentido hasta antidemocrático. No hay que dejar de recordar que, por ejemplo, Fujimori fue un candidato independiente en Perú. Entonces, un candidato independiente puede ser peligroso, por ejemplo, para el cargo de presidente de la República, que llegue a ganar él solo, sin el respaldo de un partido en el Congreso. Existe la posibilidad de que tenga la tentación de convertirse en dictador y anular el Congreso, como lo hizo Fujimori. Entonces, yo sí me iría con cuidado con las candidaturas independientes. Creo que el legislador mexicano se fue de más, le echó de más. Yo no creo que sea recomendable candidaturas independientes para el cargo de presidente de la República. En los países donde existen las candidaturas independientes, hay varios países en donde las prohíben para el cargo de jefe de Estado o de presidente de la República. A mí me parece que están bien las candidaturas independientes para municipios, ¿sí? Para municipios, incluso hasta lo vería mal para presidente municipal, salvo que vaya acompañado de toda una planilla. Para diputados. Ok, dejamos el tema aquí y regresamos claro ahora mismo en un minuto. Esta es La Báscula, el peso de las ideas. Sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Fuego contra fuego de Kansas. Estamos escuchando a Kansas toda la hora hoy en La Báscula. Y
estamos hablando de candidaturas independientes con el doctor Javier Hurtado. Doctor, uno de los, perdón, me ibas a hacer una serie de reflexiones, te quité la palabra sobre las candidaturas independientes. Sí, nomás un poco para concluir, estábamos hablando acerca de la historia de las candidaturas independientes que no nos hacen ni más ni menos democráticos. La otra cuestión ya sobre la situación actual, a mí me parece que le pusieron restricciones y criterios de más al proceso de registrar candidatos independientes. Fue como para decir, vamos a crear la figura, pero para que nadie pueda lograrla. Sí, o sea, pero ya la lograron. Los partidos a final de cuentas se cubrieron, pero fueron muy pocos, fíjate. Pero a mí me parece que es muy poco, muy bajo. Pero comparado con los que se registraron y solicitaron, no son pero tan de todos pocos. modos, digo, para que esté permitido el que solamente se logren, digamos, en el estado de Jalisco se van a andar logrando 2 o 3, 4, 5 candidaturas, me parece muy poco. Del total de cargos de elección popular en disputa, tema. Oye, sí, es una ínfima cantidad, no llega ni al 10%, no al 10%, 9. No, por favor. Son 9. No, pero aquí el tema, doctor, es que parecía en un principio que sí era imposible. Estos 9 ya demostraron que no era imposible, es como el asunto de nadie lo había logrado hasta que alguien lo intentó, ¿no? Todo el mundo decía que era imposible hasta alguien que era sordo, hasta que un sordo lo intentó por no haberlos escuchado y lo logró. Yo creo que en la siguiente elección vamos a ver muchísimas más candidaturas independientes, porque ya vieron, 1, no es imposible, 2, no es cierto que se necesita tantísimo dinero, no se necesitan enormes redes clientelares que te ayuden, o sea, el caso, por eso quería hablar del caso Kumamoto y el caso Lagrimita, 2 modelos completamente diferentes. Kumamoto con un grupo de chavos que dijeron no vamos a tener apoyo de absolutamente nadie, no lo vamos a aceptar. No, quien nos lo pida no lo vamos a hacer, y se lo ofreció mucha gente y les dijeron que no. Y Lagrimita, que pagó, y hoy que le preguntaron, oye, que tú pagaste, sí pagué, y la ley no impide que pague afiliadores. Por lo tanto, tenemos 2 modelos válidos, la fórmula está puesta, ¿por qué no va a haber más candidatos? Sí, yo lo que voy, Sergio, es a lo siguiente, me parece, te decía yo que los criterios son excesivos. Por ejemplo, Lagrimita tuvo que reunió 27,000 firmas, creo, sí, de 23,000 que estaba obligado. Bueno, yo quiero decirte y ponerte esto en la perspectiva, Sergio, ¿sí? Déjame decirte que, por ejemplo, esos son datos oficiales, ¿sí? En Jalisco, el Partido Acción Nacional solamente tiene 19,525 afiliados. El Partido del Trabajo solamente tiene 12,438. El Movimiento Ciudadano, esa cosa que tanto se dice, que parece más bien tigre de papel, tiene solamente 11,750. O sea, Lagrimita le dio 2 vueltas y todavía le sobró al Movimiento Ciudadano. Entonces, en ese contexto, yo te lo estoy diciendo, o sea, les están exigiendo más que lo que le piden a un partido. Claro, eso me parece injusto. Claro. Y luego, el financiamiento que les dan es ínfimo con relación al financiamiento que se le da a los candidatos de los partidos. Lo que pasa es que a los partidos no se les piden afiliados. Bueno, sí, son afiliados, definitivamente. Sí. Pero para conseguir el registro de un partido se necesitan hoy alrededor de 90,000 registros a nivel nacional. Sí, habría que ver a 90, sí, por ahí, son menos de 100,000, entre 90 y 100,000 votos, afiliación. A nivel estatal creo que son 35,000 las que necesitarían. Entonces, Lagrimita se quedó muy cerca de obtener lo que se necesitaría para un registro estatal, ¿no? Voy a lo otro, Sergio, ya establecido esto, criterios cuantitativos. Sí. ¿Yo qué diría con relación al proceso de solicitud de candidatos independientes? Está muy cuantitativizado. Hay que hacerlo más cualitativo, es decir, una persona que te logra reunir X número de firmas, no con eso acredita que es apto para ser electo, por favor, ¿sí? Bueno, entonces, muchos candidatos de partido tampoco. Claro, pero a esos no les podemos poner tampoco también esa restricción, ¿no? Entonces, yo sí pensaría que entonces, como para equilibrar, vamos flexibilizando los criterios cuantitativos, vamos haciéndolos más laxos, no tan draconianos. Yo los pondría quizá a la mitad en términos cuantitativos, ¿sí? Pero vamos metiendo criterios cualitativos, vamos haciéndoles un examen, vamos exigiendo que presenten una plataforma, un proyecto, un programa, que comparezcan ante una comisión y expongan su programa de acción, su programa legislativo o de gobierno. Yo me pronunciaría más por este tipo de criterios de carácter cualitativo y sobre todo también de valorar el asunto de que se exija la presentación de la credencial del lector.
No toda la gente te presta la credencial de elector. Es más, tengo yo mis dudas de que eso incluso es un dato personal que no estás obligado a cuando ofrecer. nació la credencial de elector, acuérdate que era hasta un delito prestarla. Claro. O que te la pidieran. Era un delito que después se flexibilizó. Pero entonces yo sí vería que sí debe de buscarse otro mecanismo para comprobar la residencia, ¿sí? Y que fuera otro tipo de documento, a lo mejor un recibo de teléfono, un recibo del agua, el recibo predial, qué sé yo, ¿no? Pues con la firma, o sea, a final de cuentas. A final de cuentas, cuando hay buena voluntad, pues caray, toda la gente lo reconoce. El Registro Federal de Electores tiene digitalizadas todos los datos, las firmas. Y tiene todos los nombres y todos los nombres. Bastaría con que pusieras los datos de la credencial sin necesidad de dar una copia. Claro, por ejemplo, mira, yo te diré, yo ya busqué mi asunto, por ejemplo, yo pregunté, ¿cuántos Javier Hurtado González hay en Jalisco? Nada más hay 2, tú y otro. Creo que el otro está en Jocotepec, ¿sí? Y ahí me buscaron por el nombre, nada más, e inmediatamente dieron conmigo. Ahora, otra cuestión, está prohibido que un candidato que fue postulado por un partido político se postule como candidato independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una figura para los que no tienen partido. Pero no está legislado el asunto de si el miembro de un partido político puede dar su firma de apoyo a un candidato independiente, que a final de cuentas sería una candidatura partidista camufleada, enmascarada, ¿sí? Puede darse ese caso. Una misma persona puede darle su apoyo a 5 o 10 candidatos independientes. A ver, y entonces ese tipo de cuestiones tiene que observarse, ¿no? El INE, bueno, anterior IFE, tiene los datos y la base de datos de todos los miembros de los partidos políticos. Yo aquí esta lista que tengo, ellos lo publican, ¿sí? Sí, claro. El número de miembros que tiene cada partido en cada estado y el total que tiene a nivel nacional, ellos tienen los datos de todos. Pero tú ves mal que un ciudadano le quiera dar su apoyo a 4, 5, 10 candidatos independientes. Yo creo, no tanto. Yo lo que digo, bueno, yo digo que siendo miembro de un partido no se vale, porque entonces estás jugando en dos canchas. Pero estás jugando, que el partido lo expulse. Estás jugando por la cancha de la política antipartido y por la cancha de la política partido, y sobre todo que puede ser que desde la misma dirección de un partido estén generando candidaturas independientes, que utilicen la misma membresía del partido para generar candidatos independientes. Eso entonces a mí me parece que sí sería reprobable, no tanto que si la persona tiene derecho o no a digamos darle su firma de apoyo siendo miembro de un partido, un candidato independiente. La otra cuestión con la que quisiera concluir, Sergio, que me parece interesante, muy interesante, es la siguiente. A final de cuentas, ¿qué es lo que quieren los candidatos independientes? Marcar distancia con el Estado, marcar distancia con el sistema de partidos, marcar distancia con el sistema político. Bueno, está bien, muy bien, pero yo diría que en todo caso, los verdaderos candidatos independientes, ¿sabes cuáles serían? Y que no nos quebremos tanto la cabeza en andar buscando firmas. Los candidatos no registrados, el que en verdad quiera ser candidato independiente, que haga campaña para ser candidato no registrado, para que la gente anote su nombre en ese cuadrito que va en el margen inferior derecho de la boleta electoral. Y yo te diría, claro que es completamente válido. Y yo te diría que si en una boleta electoral de un distrito el mayor número de votos es para una persona con nombre y apellido y existe y vive en ese distrito, le tienen que dar el cargo, porque el artículo 39 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, y si es voluntad del pueblo elegir a ese como su representante, ese debe de ser su representante. Y ya lo sé, por supuesto, los partidos políticos lo van a impugnar, pero yo estoy seguro que el tribunal le va a dar la razón. Claro, entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Yo creo que eso fue lo que Jorge Castañeda no sabía en el 2006. Señor, no anden ni buscando firmas, ni quebrándose la cabeza, ni pagando afiliadores. Simple y sencillamente hagan una campaña ante la población para que inscriban en la boleta electoral su nombre como candidato no registrado. Ahora, y se acabó. El tema es y cuidarse mucho, avisarle a la autoridad electoral que vas a hacer eso, sobre aviso no hay engaño, y ni estás obligado a hacerlo. Y en segundo lugar, cuidar mucho de no rebasar los gastos de campaña que sean exactamente los mismos a que tienen derecho los candidatos independientes y los candidatos que tampoco está obligado. Tampoco está obligado. No recibiría recursos. No recibe, pero de todos modos, para cuidar las formas, no rebasar los topes de campaña. Sí reciben dinero. 75,000 pesos. Entonces, no rebasar esos montos. Déjame decirte que hay dos antecedentes. Uno en un pueblo que se llama Las Vigas en Coahuila, y otro en Martínez Negrete, creo que se llama en Veracruz, donde candidatos no registrados ganaron.
En Las Vigas ganó una planilla de municipios de candidatos no registrados porque ellos hacían campaña con una calcomanía y le pedían a la gente que fuera y la pegara en la boleta electoral, la calcomanía con toda la planilla. Claro. Pues eso hubiera ser lagrimita, por favor, y se hubiera ahorrado los afiliadores. Y ahí impugnó el PRI. Y finalmente el Tribunal Electoral Federal terminó dándole la razón. ¿Por qué dijo? Porque la soberanía reside en el pueblo y porque en esa legislación de Coahuila sí dice que debe de incluir la boleta electoral en un espacio para candidatos no registrados. En el estado de Veracruz no fue así, aunque también ganó la planilla de no registrados, pero no contenía la ley la disposición de que debería de contener un espacio para candidatos no registrados y entonces ahí no lo reconoció. Pero ahora déjame decirte una cosa, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales está establecido que en todas las boletas de toda la elección, en todo el país, debe de ir un espacio para candidatos no registrados. Así que el que haga campaña a ese favor y gane, el Tribunal Electoral le tiene que dar el triunfo. Pues ahí entonces no nos quebremos la cabeza, claro, pagando afiliadores y consiguiendo firmas. Señores, por favor, hay que leer la ley, hay que leer la historia electoral de este país y dense cuenta de que también se puede ser candidato no registrado y llegar a un cargo de elección. Hablando de historia electoral, vámonos a una pausa y regresamos con los candidatos plurinominales, estos que a mucha gente no le gustan. Gracias, regresamos en un minuto. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, y vamos a pasar de los candidatos sin partido a los candidatos que son todo partido. Así es. Pasamos de aquellos que reniegan de los partidos a aquellos que son puestos no para que vote la gente directamente y los elija uno, sino para que entren, los que el partido tiene casi como cuota, donde garantiza que en las cámaras va a tener, pues, o uno cree, a sus mejores hombres y mujeres que los puedan representar para las labores legislativas. Y es así que al día de ayer se publicaron las listas de los candidatos a plurinominales de 3 partidos, del PRI, del PRD y de MC, de Movimiento Ciudadano, donde, pues mucho se ha hablado de Carmen Salinas, mucho se ha hablado de candidata plurinominal por el PRI, pero bueno, en el caso de Jalisco en concreto, destacan los 3 que tienen las posibilidades de llegar: Rafael Llerena Zambrano, que es el líder de la CTM por el PRI, Javier Santillano Ceguera, que entra por la Confederación Nacional Campesina, y María de Los Ángeles Arredondo, que es la secretaria general del PRI. Por el PRD entra Juan Carlos Guerrero Fausto, que hasta hace muy poco era el presidente del PRD en Jalisco, y por Movimiento Ciudadano entran a la lista Clemente Castañeda, de coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Verónica Delgadillo, diputada por Movimiento Ciudadano, Carlos Lomelí Bolaños, actual candidato en Zapopan a diputado, entonces él va por las 2 vías. El chiste es que entra una o entra en la otra. También Verónica Delgadillo es candidata por las 2 vías, ¿verdad? Sí. Es candidata, es diputada local. Está buscando ser candidata diputada federal y es candidata plurinominal, ¿no? Y María Victoria Mercado. Entonces, pues aquí están este tema, el cual, pues sí hay muchas quejas, ha habido hasta campañas muy importantes en el país para que se eliminen a los plurinominales, que tengamos un sistema netamente de mayoría relativa, donde haya solo distritos, y el que gane es el diputado, y los partidos no tengan a nadie, no tengan estos listados que permiten meter. Hay propuestas para eliminar los 200 diputados plurinominales que tiene el Congreso de la Unión y quedarnos nada más con 300 diputados. ¿Cómo viste las listas que publicaron los partidos, doctor? Bueno, pues yo creo que hay de todo. Lo que habrá que considerar aquí, me parece, pues es revalorar en principio esta figura de los candidatos independientes. Hay que recordar plurinominales, me quedé con el cassette de los independientes, de los plurinominales. Hay que recordar que estos nacen en la reforma de 1977 de José López Portillo, y que en un principio estos candidatos plurinominales eran 100.
100 y 300 distritos de mayoría, lo cual quiere decir que era un 25% del total de los miembros del Consejo eran plurinominales. Y la otra cuestión muy importante a considerar, esos 100 candidatos plurinominales eran reservados exclusivamente para los partidos minoritarios, porque aquel partido que ganara más de 20 distritos tenía prohibido participar en el reparto de candidatos plurinominales. Claro. En 1986, los tiempos del partido hegemónico. Así es. O sea, para poner en contexto, López Portillo no tuvo ni candidato de oposición. Así es. O sea. Entonces, en 1986 se viene una reforma y ¿qué es lo que hacen? Aumentan a 200 el número de candidatos plurinominales, pero al mismo tiempo le permiten al partido mayoritario participar en el reparto de los candidatos plurinominales e inventan la famosa cláusula de gobernabilidad. 1996 se modifica el artículo 54 constitucional y se elimina la cláusula de gobernabilidad y se crea la cláusula de ingobernabilidad que actualmente existe, donde dice que ningún partido puede tener más del 8% de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Entonces, a mí me parece que tener el sistema de diputados plurinominales con 200... el sistema de sobrerepresentación, si un partido tuvo el 30% de la votación, no puede tener más del 38% de los diputados. Así es. Si en las cuentas le da el 39, el 40, el 42, quitan esos diputados hasta llegar a 38. Que se quede con 38, exactamente. Y bueno, para ponerlo más literalmente para que nos entienda el público. Para que un partido pueda tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en estos momentos requiere de ganar el 43% de los votos, lo que sumado al 8% adicional le daría el 51%. Pero ahorita que un partido político logra el 43% de los votos, ni yendo a bailar a Chalma lo logra, ¿sí? Porque el PRI, que es el que más votos va a sacar, cuando mucho me parece yo, va a andar rascando el 35% y me voy grande. Con mucha suerte. Y me voy grande. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a seguir teniendo por enésima ocasión una Cámara de Diputados donde ningún partido tenga mayoría absoluta y donde el partido del presidente no tenga mayoría. Entonces, a mí me parece que sí vale la pena, Sergio, revalorar esto. Es decir, nada nos ganamos con que el presidente de la República haya puesto a sus cuates y a sus compromisos ahí en la lista de candidatos plurinominales, cuando ni eso le va a dar la posibilidad de que su partido tenga la mayoría absoluta. Yo creo que lo que tenemos que repensar es este asunto, y vuelvo a lo mismo. 200 candidatos plurinominales, cuando ya no están reservados exclusivamente para los partidos minoritarios y con 5 circunscripciones plurinominales que fueron las que surgieron en 1977, a mí me parece que eso ya es obsoleto y que corresponde a otra época. Bueno, yo me iría por tumbar 100 candidatos, no los 200, creo que los otros 100 son importantes, seguir dejando o elevar a un 5% el porcentaje mínimo de votación para tener derecho a reparto de candidatos plurinominales y, como te digo, quitar 100 candidatos plurinominales y aumentar al menos a 10 y si no hasta a 15 las circunscripciones plurinominales. Sí. Y entonces yo te aseguro una cosa, verás que otro gallo que va a cantar, porque va a haber circunscripciones en donde incluso el PAN y el PRD no van a tener diputados. No, el único que podrá tener en todo el país sería el PRI. ¿Sí? Sí. Porque es el único partido que tiene... Sí, el país es bipartidista, es PRI es. y otro de cualquiera estado, de los demás. De cualquiera del estado. Y bueno, también se pediría que estos candidatos jueguen en 5 vías, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de Carlos Lomerío, de Verónica Delgadillo, que van a estar haciendo campaña en un distrito, más la campaña, más estar en la lista, más seguir o sea, obligaría a que verdaderamente los partidos minoritarios apostaran a que entrara 1 o 2, como hacía el Partido Comunista Mexicano, como hacía el PSUM, o sea, cuando entró Rolando Cordera, cuando entró Rincón Gallardo, cuando hubo todas estas, bueno, cuando entró Fernando Canales Clarión, cuando entraron Vicente Fox, cuando entraron en esta primera en 86, sí hay la representación proporcional, los plurinominales están hechos para eso, para darle espacio a las voces diferentes a los partidos hegemónicos, a los grandes partidos. Por eso no podríamos eliminarlos, pero a lo mejor una disminución sí valdría la pena. Ahora, déjame decirte otra cosa, Sergio. Yo pienso que además de esto de desaparecer 100 candidatos y elevar a 10 o a 15 el número de circunscripciones, a mí me parece que hay otra cuestión fundamental que debemos de considerar y recordar. Quienes somos más o menos de esta generación, sí, que nacimos ahí por ahí de la década de los 50, nos acordaremos perfectamente que en el 79 y en el 82
quienes fuimos a votar nos dieron 2 boletas para elegir diputados de representación proporcional y diputados de mayoría relativa, una y otra nos dieron. ¿Sí? Vamos a dejar este tema, doctor, no sé, pero ahorita nos explicas porque hoy ya no sucede así. No, y es que nosotros no elegimos a los candidatos plurinominales, son obra de magia. Y ahorita nos cuentas cuál es la diferencia que existe en esto. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Y bueno, pues seguimos en La Báscula, el peso de las ideas, doctor. Nos tuvimos que ir a una pausa cuando nos estabas explicando este asunto que a ti te tocó vivir, a mí no, por ejemplo. O sea, yo la primera vez que voté en el 88, ya no me tocó votar por diputados plurinominales y por diputados de mayoría relativa. Cuando yo emito mi voto, estoy votando por los dos, y ¿quiénes son los otros? Pues quién sabe. No, olvídate, en el 82 a mí me dieron 4 boletas, por favor, yo no hallaba qué hacer con tantas, la de presidente, de senadores, de diputados plurinominales y de diputados de mayoría. Decía, pero mira nomás qué belleza de democracia. Ahora no, nos robaron una boleta, esa es la palabra. Y déjame decirte por qué se debe ese robo, porque es un robo, nos lo quitaron, es que eso no se vale. Porque Joaquín Hernández Galicia, que era el líder del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, hizo una vagancia, le dio la orden a sus miembros de su sindicato de que en plurinominales votaran por el PST y en mayoría relativa votaran por el PRI. Entonces el gobierno y el sistema político mexicano dijo, sí, pues ahora para que te friegues y nunca nos vuelvas a hacer esa, te friegas, y el que vaya a votar por el PRI tiene que votar parejo. Si votas por el PRI en mayoría relativa, vale automáticamente para representación proporcional, que es lo que están haciendo ahorita. Pero entonces digo yo, ¿qué sentido tiene ahorita mantener esa distorsión? No tiene ningún sentido. Que nos regresen a los ciudadanos la capacidad que tenemos de elegir directamente a los candidatos plurinominales, que sea válido que si yo quiero votar en mayoría relativa por un partido, el partido A, pueda votar por el partido Z, por representación proporcional, y eso no vale ahorita. Inclusive deberían de quitar los números. Claro. O sea, uno debería tener el listado de los partidos, y yo debería decir, como en muchas partes del mundo, el balotaje, decir, tú le das, a ver, en Movimiento Ciudadano, si voy a votar por, yo creo que no debería ir Clemente Castañeda, sino Verónica Delgadillo. Entonces a Verónica le pongo el 1, a María Victoria Mercado le pongo el 2, y a Castañeda lo mando al 3. Esa se llama lista cerrada y no bloqueada, se llama. Las que tenemos nosotros son listas cerradas y bloqueadas, con candado. Tú no le puedes mover el orden. No le puedes mover el orden. Pero oye, si no le puedes mover el orden, al menos que me den a mí la posibilidad de que yo pueda votar por un partido en mayoría relativa y por otro partido en representación proporcional. Termino nada más diciendo esto. Son dos principios completamente diferentes. El principio de mayoría relativa se relaciona con la elección de una persona. ¿Sí? Es un hombre y un voto en favor de una persona. El principio de representación, en un territorio. Sí, y el principio de representación proporcional es en favor de un programa político partidario, es una representación alícuota, no es en favor de una persona. Que hay casos como, y ahí lo están confundiendo. ¿Sí? Que en casos como, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos no existen. ¿No? Solamente son democracias de mayoría relativa. Sí, pero entonces, mira, completemos el asunto. También hay que desaparecer los 32 senadores de representación proporcional, que son una payasada, por favor. Como también los senadores de primera minoría, que esa fue una copia mal hecha de lo que ocurría en Chile con los senadores de primera minoría en la época de Pinochet. Entonces, hay que ver las cosas en su contexto. No tenemos por qué estar viviendo en el pasado ni andar haciendo imitaciones extralógicas. Insisto, que nos devuelvan la doble boleta para elegir candidatos plurinominales. Eso no se vale. La quina ya murió. Ya no existe el partido hegemónico. Claro. Entonces, yo no veo cuál es la razón por la cual nosotros no votamos por elegir esas personas. Nadie vota por ellos. Nadie. Absolutamente nadie vota por ellos. Son anticonstitucionales en el cabal sentido de la palabra, porque no son producto de la voluntad popular. Déjame, doctor, tenemos un servicio social para atender rápido. Se solicitan 10 donadores de plaquetas tipo B positivos para el señor Felipe Ortiz Huerta. Se encuentra en el Hospital Ángeles del Carmen. Donadores, favor de presentarse en el banco de sangre del hospital, calle Tarasco 3435, atrás de Plaza México. Me dicen que es urgente. Y tenemos una llamada, nos habla Carmelita, que dice: antes la política era seria y mi padre decía que la política era para los hombres. Ahora la política como
que ya no la toman en serio. De todo el puño no se hace uno, está muy difícil. Total que la política es una rebatinga, entre ellos se pelean la silla, todos se sirven con la cuchara grande. Nosotros, el pueblo, no vemos ningún avance, cada vez creemos menos. Ojalá que de verdad la gente se la piense muy bien para dar su voto. Saludos Carmelita. Y bueno, hablando de estas sinvergüenzadas y de los robos, pues tenemos lo que está pasando, hablando en específico la lista plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano, en la primera circunscripción, en la cuarta o en la quinta, en la que es del Distrito Federal, en la cuarta circunscripción del país, ponen como número 1 al señor Marcelo Ebrard, quien está metido en un verdadero escándalo por el tema de la línea 12, se le acusa de fraude, de robo, de conflicto de intereses, por miles de millones de pesos. ¿Y qué está buscando alguien que se sale del PRD después de haberlo fundado, después de haber aspirado a ser candidato a presidente de la República por ese partido? Se sale de repente de la noche a la mañana y cae parado en una candidatura plurinominal. ¿Por qué, doctor? Digo, creo que es muy obvio, pero ¿por qué crees que se esté buscando, o Marcelo está buscando refugio en una plurinominal? Pues mira, Sergio, hay que decirlo con todas las letras, aunque más que quiera este señor negarlo, es simple y sencillamente porque está buscando la protección del fuero constitucional. Así es. Así de sencillo. Sí. Él dice que el fuero ya no existe, es un mentiroso, eso no es cierto. Claro. O está completamente desinformado, o en verdad es un cínico mentiroso que está queriendo embaucarnos a los mexicanos. Por supuesto que el fuero existe, que lea el 108, 109 y 110 constitucionales, ahí está el fuero, que no le hagan loco. Entonces él lo que busca es eso. ¿Por qué? Porque para que tú puedas procesar a una persona que ya tomó protesta de un cargo de elección popular, necesitas que se dé la declaración de procedencia. Y la declaración de procedencia es armarle un expediente, todo un proceso y una instrucción al interior de la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados, en este caso, declare que ha lugar a proceder contra aquella persona en virtud de las evidencias y la solicitud que le están presentando como pasó con Andrés Manuel, el Ministerio Público, como pasó con Andrés Manuel, que no resultó, pero para ponerlo en términos prácticos, cuando sí resultó, lo que pasó con Jorge Díaz Serrano, no sé si te acuerdas tú, sí. Y lo que pasó con el hermano del que era gobernador de Michoacán, en sentido inverso, de que entró a tomar protesta en la cajuela de un carro, y luego, ya después de que tomó protesta, sale y se carcajea y se burla de los policías que estaban afuera del recinto de San Lázaro para prenderlo. Y les dijo, apréndanme a ver si pueden. Y no pudieron. Y el señor sigue desaparecido. Digo, desaparecido de sus conveniencias, ¿no? O sea, no es que sea que tenga desaparecido. Se le hizo el juicio de procedencia, procedió, le quitaron el fuero. Pero ya para qué. Entonces quién sabe dónde está. Entonces yo nomás quiero recordar, Sergio, que en el 2011, en la Cámara de Senadores, entonces, en la que Manlio Fabio era el coordinador de los senadores, cuya hija va de candidata plurinominal, y cuya hija es esposa de un senador, Carlos Escudero, creo que del se llama, Partido Verde del Ecologista, Partido Verde Ecologista. No, él es senador. Es senador. Si no, de seguro pero iba. lo metió el suegro, eso es clarísimo, por el Partido Verde. Es priista, pero lo metió por el Partido Verde el suegro. ¿Para qué? Pues para que la hija no esté desprotegida y tenga un marido que gane bien. Sí, pues claro, para eso lo metió. Entonces, el otro asunto es de que te digo, en 2011 se aprueba una reforma a la Constitución para que ya no exista la declaración de procedencia. Era una reforma muy buena, que en términos simples y sencillos, ¿sabes en qué consistía? En que el juez te podía seguir el caso, te podía seguir la instrucción, el proceso, sin que tú tuvieras que tener que renunciar o ser desaforado y separado de tu cargo. Claro. No. El caso seguía y tú podías seguirte desempeñando como diputado. Si después de todo eso el juez al dictar sentencia te encontraba culpable, automáticamente tú perdías tu cargo y tu fuero. Aquí el diputado Pizano se ha cansado de meter iniciativas para eliminar el fuero, porque dice, bueno, pues ya es una figura que no debería estar, pero cuando ves que Marcelo Ebrard lo usa de esta manera, pues hay gente que sí lo quiere. Entonces el problema con esta iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores en 2011, pongámonos en el contexto,
pasa a la Cámara de Diputados en 2013, no sé si te acuerdas, de principio que había tomado posesión Peña Nieto, sacaron unas pancartas ahí también, el presidente también debe estar sujeto, todos somos iguales, algo así decía. Entonces, porque querían meter por el mismo rasero al presidente, entonces en la Cámara de Diputados, el señor Manlio Fabio Beltrón, ya como coordinador de los diputados, que había sido coordinador de los senadores, pues hicieron ahí unos acuerdos para que finalmente, en el caso del presidente, no operara eso y siguiera como está, es decir, en el sentido que el presidente solamente pueda ser procesado por delitos graves del orden común y traición a la patria. Pero no entonces, se ha aprobado. No, regresó al Senado, sí. Regresó al Senado y entonces la Constitución establece un procedimiento específico cuando esto ocurre, y en el Senado lo que ocurrió fue que lo metieron a la congeladora, literal y llanamente hablando. Ahora, nos tenemos que ir, doctor, pero una cosa que es importante es que Marcelo Ebrard tendrá fuero. Claro que va a tener, y por eso quiere el 1 de septiembre. A partir de aquí que a tome septiembre posesión, lo pueden detener. Claro, eso sí también. Y yo creo que la presidencia de la República va por él Pues, antes de que tome el jefe posesión de gobierno, el 1 de septiembre. El jefe de gobierno, así es. Cualquiera de los dos. Esta fue La Báscula, hoy fue lunes de política. Muchas gracias. Al contrario, Hurtado, gracias. Y nos vemos aquí el día de mañana. Gracias, buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.